Estoy de pie frente al edificio corporativo más alto de la ciudad, mirando mi reflejo en el vidrio oscuro. Detrás de mí, una limusina negra espera con las puertas abiertas. Mi hijo Mateo, de 12 años, ajusta su corbata italiana con la confianza de alguien que nació para esto. En la portada de Forbes que sostengo en mis manos, su rostro serio me devuelve la mirada bajo el titular: el heredero más joven de América Latina, Mateo Sandoval. Genio empresarial a los 12 años. Pero esta historia no comenzó aquí. Comenzó con lágrimas, humillación y la peor traición que una mujer enamorada puede experimentar. Hace 13 años, yo era otra persona. Valeria Sandoval, 23 años, trabajando doble turno en una cafetería mientras estudiaba administración de empresas en una universidad pública. Mi apartamento tenía goteras. Mi ropa venía de tiendas de segunda mano. Pero tenía algo que creía invaluable: el amor de Damián Cortés, heredero del imperio hotelero Cortés y Asociados. Damián era todo lo que una chica de mi condición podía soñar. Alto, elegante, con ese tipo de seguridad que solo el dinero generacional puede comprar. Me cortejó durante 2 años con flores caras y promesas susurradas. Decía que mi origen humilde lo refrescaba, que yo era real en un mundo de falsedades, que ingenua fui. La noche que cambió todo fue un viernes de octubre. Recuerdo el olor a jazmines del jardín de su mansión familiar, donde celebraban el cumpleaños de su hermana menor. Yo llevaba un vestido azul que había ahorrado 3 meses para comprar. Damián me había pedido que fuera, que conociera a más miembros de su familia. Pensé que era una señal de compromiso. Había estado sintiéndome extraña toda la semana. Mareos matutinos. Sensibilidad en los senos. Cansancio inexplicable. Esa tarde, antes de ir a la fiesta, me había hecho una prueba de embarazo en el baño de la cafetería donde trabajaba. 2 líneas rosadas. Estaba embarazada de 2 meses. Del hombre que amaba. Del hombre con quien planeaba un futuro. Guardé la prueba en mi bolso, envuelta en servilletas, esperando el momento perfecto para decírselo. Imaginé su rostro iluminándose. Imaginé sus manos en mi vientre. Imaginé una propuesta de matrimonio bajo las estrellas. ¡Qué estúpida! La fiesta estaba en pleno apogeo cuando finalmente encontré a Damián solo en la terraza. La música latina resonaba desde el salón principal. Él miraba su teléfono con el ceño fruncido. Cuando me acerqué, levantó la vista y algo en su expresión me heló la sangre. No era el hombre que me susurraba te amo cada noche. Este era un extraño con ojos fríos. Damián, tengo que decirte algo importante, comencé, mi voz temblando de emoción contenida. Él alzó una mano, deteniéndome. Su mandíbula estaba tensa. Valeria, necesitamos hablar. Sí, eso intento. Sonreí nerviosa, llevando mi mano al bolso donde guardaba la prueba. ¿Estás embarazada? No fue una pregunta. Fue una acusación. Me quedé congelada. ¿Cómo lo sabías? Tu compañera de la cafetería se lo mencionó a la prima de mi madre. Al parecer no fuiste muy discreta comprando la prueba. El mundo se inclinó bajo mis pies. Yo, sí. Iba a decírtelo esta noche. Damián, estamos embarazados. Su risa fue como vidrio rompiéndose. Qué conveniente, ¿qué? Qué conveniente que justo cuando mi padre empieza a presionarme sobre el matrimonio y la sucesión empresarial, tú aparezcas embarazada. La bilis me subió por la garganta. No entiendo qué insinúas. Se acercó a mí, y por primera vez en 2 años, le tuve miedo. Insinúo que esto es una trampa. Una trampa perfectamente calculada para amarrarme a ti para siempre. Sentí como si me hubieran abofeteado. Damián, llevamos 2 años juntos. Esto no es una trampa, es nuestro bebé. ¿Nuestro? Su voz subió de volumen. ¿Cómo sé que es mío? Trabajas en una cafetería rodeada de hombres. Sales temprano, llegas tarde. ¿Quién sabe qué haces cuando no estoy vigilando? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Cómo te atreves? Nunca te he sido infiel. Nunca he mirado a otro hombre. Entonces no te importará una prueba de paternidad. Por supuesto que no me importa. Hazla. Pero no puedo creer que dudas de mí. Él sacó un sobre de su bolsillo interior. Ya la solicité. La cita es el lunes. Y hasta que tengamos resultados, no quiero verte, Damián, por favor. Además, su voz se volvió aún más cruel. Mi madre me mostró algo interesante hoy.
¿Sabías que tu padre está en prisión por fraude? ¿Que tu hermano mayor tiene antecedentes por robo? Bonita familia para heredar mi apellido, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo no soy ellos, la sangre siempre cuenta, Valeria. Y la tuya está contaminada. Me aferré a la baranda de la terraza, sintiendo que me desmayaba. Por favor, esto es una locura. ¿Me amas? Me lo dijiste anoche, eso fue antes de saber que eras una cazafortunas. No lo soy, entonces demuéstralo. Hazte la prueba. ¿Y si el bebé no es mío, desaparece de mi vida para siempre? ¿Y si es tuyo? Su silencio fue más aterrador que cualquier palabra. Esa noche lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Mi mejor amiga Lucía vino a mi apartamento y me sostuvo mientras mi mundo se derrumbaba. Ella fue quien me acompañó el lunes a la clínica, quien sostuvo mi mano durante la extracción de sangre, quien me compró sopa cuando no podía dejar de vomitar por los nervios. Los resultados tardaron 5 días. 5 días en los que Damián no contestó una sola llamada. 5 días en los que su madre, la temible señora Cortés, envió a su abogado a mi apartamento con un acuerdo de confidencialidad y un cheque por $50,000, para que desaparezcas, había dicho el abogado con desprecio. Para que ese bastardo que cargas nunca lleve el apellido Cortés, rompí el cheque frente a él. Mi hijo no es un bastardo. Y yo no estoy en venta. Cuando llegaron los resultados, fui personalmente a las oficinas de Cortés y Asociados. Subí al piso ejecutivo con el sobresellado en mis manos temblorosas. La recepcionista intentó detenerme, pero ya estaba cruzando la puerta de caoba de su oficina. Damián estaba en una reunión con 3 hombres en trajes caros. Todos se voltearon hacia mí. Reconocí a su padre, don Roberto Cortés, el patriarca del imperio hotelero. Valeria, ¿qué significa esta intrusión?, gruñó don Roberto. Arrojé el sobre en el escritorio de Damián. Los resultados. 99.9% de probabilidad de paternidad. Es tu hijo, Damián. Como siempre supe que lo era, él abrió el sobre con manos que temblaban casi imperceptiblemente. Leyó los resultados. Su rostro palideció. Pero en lugar de la disculpa que esperaba, en lugar del arrepentimiento, vi algo peor en sus ojos: miedo de las implicaciones. Miedo de lo que esto significaba para su imagen perfecta. Miedo de estar atado a la chica pobre para siempre. Esto no cambia nada, dijo finalmente, su voz fría como el hielo. No me voy a casar contigo, no te estoy pidiendo matrimonio, respondí, aunque mi corazón se hacía pedazos. Solo reconoce a tu hijo. Cumple tu responsabilidad. Don Roberto se puso de pie, imponente. Señorita Sandoval, seamos razonables. Mi hijo tiene 26 años. Tiene un futuro brillante por delante. Un compromiso con la hija de nuestros socios principales ya está en negociaciones. ¿Un bebé fuera del matrimonio con alguien de su condición? Sería desastroso para nuestra imagen corporativa. Entonces, ¿qué sugiere?, dije, mi voz quebrándose. ¿Que aborte a su nieto? Por supuesto que no, intervino Damián, aunque su tono sugería lo contrario. Pero puedes tenerlo lejos. En otra ciudad. Proporcionaremos apoyo financiero. Discretamente, no quiero su dinero manchado, escupí. Quiero que mi hijo tenga un padre. Eso es imposible. Entonces su hijo crecerá sabiendo que lo rechazaron. Que su padre lo consideró un error vergonzoso. Así es como tiene que ser, dijo Damián, y en ese momento supe que el hombre que amaba nunca existió. Era una fantasía. Una máscara que se cayó en el momento en que dejé de ser conveniente. Salí de esa oficina con la columna vertebral recta y la cabeza en alto, aunque por dentro estaba destrozada en 1000 pedazos. Bajé los 15 pisos por las escaleras porque no podía soportar estar en el elevador donde una vez nos habíamos besado. Crucé el vestíbulo de mármol donde una vez me había sentido como una princesa. Salí a la calle donde la lluvia comenzaba a caer, y caminé bajo la lluvia hasta que mis zapatos se arruinaron. Hasta que mi vestido barato se pegó a mi piel. Hasta que ya no podía distinguir entre el agua del cielo y mis propias lágrimas. Lucía me encontró 3 horas después, sentada en una parada de autobús, mirando al vacío. Me llevó a su casa. Me obligó a ducharme. Me dio ropa seca. Y cuando finalmente pude hablar, solo dije una cosa: me voy de esta ciudad. ¿A dónde irás? Lejos. Donde nadie me conozca.
Donde pueda empezar de nuevo, y el bebé. El bebé viene conmigo. Y voy a darle la mejor vida posible. Voy a demostrarles a todos que no necesito el apellido Cortés. Que no necesito su dinero podrido. Que puedo construir mi propio imperio. Lucía me miró como si estuviera loca. Valeria, estás embarazada y apenas tienes ahorros. ¿Cómo vas a? Ya lo averiguaré, dije con una determinación que no sabía que poseía. Siempre lo hago. Esa noche, mientras empacaba mis pocas pertenencias, encontré una tarjeta de presentación que había guardado hacía meses. Claudia Mendoza, directora de Recursos Humanos, Empresa Sandoval S.A., Ciudad del Norte, la había conocido en una conferencia de emprendimiento. Ella había quedado impresionada con mi presentación sobre gestión hotelera sostenible. Me había dicho, si alguna vez quieres un cambio, llámame. Tenemos una división nueva y necesitamos gente con tu visión. En ese momento, había sonreído educadamente pero no le presté atención. Estaba enamorada. Tenía planes con Damián. No necesitaba oportunidades en otras ciudades. Qué irónica es la vida. Marqué el número. Eran las 11 de la noche, pero contestó al tercer timbre. ¿Señorita Mendoza? Soy Valeria Sandoval. Nos conocimos en la conferencia de mayo. Valeria, por supuesto. La chica del proyecto hotelero ecológico. ¿Qué puedo hacer por ti a esta hora? Tragué saliva. ¿Esa oferta de trabajo sigue en pie? Hubo una pausa. ¿Cuándo puedes empezar? Mañana, ella rió. Me agradas. ¿Qué te trae a Ciudad del Norte con tanta urgencia? Necesito un cambio de vida. Necesito probarme a mí misma. Y necesito hacerlo rápido. ¿Estás en problemas? Estoy embarazada y sola. Pero soy buena en lo que hago. Y trabajaré más duro que nadie. Solo necesito una oportunidad. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Finalmente, Claudia suspiró. Te enviaré un contrato por correo electrónico en 1 hora. Incluye reubicación, seguro médico completo y un apartamento temporal. Bienvenida a Empresa Sandoval, Valeria. No me decepciones, no lo haré, prometí, y sentí algo que no había sentido en semanas. Esperanza, 48 horas después. Estaba en un autobús hacia Ciudad del Norte con 2 maletas y un bebé creciendo dentro de mí. No miré atrás cuando la ciudad que me había roto se perdió en la distancia. No lloré cuando pasamos el letrero de límite de la ciudad, solo puse mi mano en mi vientre y susurré, tú y yo contra el mundo, pequeño. Vamos a demostrárselo todo. No sabía entonces que esas palabras serían proféticas. No sabía que el bebé que llevaba dentro se convertiría en un genio. No sabía que en 12 años, estaría de pie frente al edificio más alto de la ciudad. Sosteniendo una revista Forbes con su foto en la portada, no sabía que Damián Cortés vendría arrastrándose de vuelta. Rogando conocer al hijo que rechazó, pero eso viene después. Primero vino el dolor. El trabajo duro. La transformación. Ciudad del Norte era diferente a todo lo que conocía. Más grande. Más moderna. Más fría en todos los sentidos. Mi apartamento temporal era un estudio en un edificio genérico del distrito empresarial. Funcional pero sin alma. Las paredes eran blancas y vacías. La vista era de otros edificios idénticos, pero era mío. Nadie podía quitármelo. Mi primer día en Empresa Sandoval fue aterrador. La División de Desarrollo Hotelero Internacional ocupaba 3 pisos del edificio Centurión. Todos usaban trajes caros. Todos hablaban 3 idiomas. Todos tenían maestrías de universidades extranjeras, y allí estaba yo, con mi título de universidad pública y mi vestido de maternidad de outlet. Claudia me presentó al equipo con una sonrisa de advertencia. Esta es Valeria Sandoval. Viene con ideas frescas y una ética de trabajo que necesitamos desesperadamente aquí. Espero que le den la bienvenida apropiadamente. Los vi evaluarme. Vi sus miradas deslizándose hacia mi vientre, ya visible a los 4 meses. Vi sus sonrisas falsas. Vi su desdén apenas oculto. Una cazafortunas embarazada, escuché susurrar a alguien. Apuesto a que el padre la abandonó, probablemente ni siquiera sabe quién es el padre, respondió otra voz. Apreté los puños, pero mantuve la cabeza en alto.
No les daría el placer de verme derrumbar. Mi escritorio era el más pequeño, en la esquina más alejada de las ventanas. Pero lo acepté con gratitud. Mi computadora era de segunda mano, pero funcionaba. Mi silla era incómoda, pero me mantenía despierta, y trabajé, Dios, como trabajé, llegaba 1 hora antes que todos. Me quedaba 2 horas después de que se fueran. Los fines de semana, cuando la oficina estaba vacía y silenciosa, era cuando hacía mi mejor trabajo. Estudiaba cada proyecto. Analizaba cada error del pasado. Proponía soluciones que nadie más había considerado. A los 2 meses, presenté mi primer proyecto grande, un análisis completo de por qué 3 de las últimas 5 adquisiciones hoteleras habían fallado. Identifiqué los patrones. Las banderas rojas que todos habían ignorado. Las preguntas que nadie había hecho. El director de adquisiciones, un hombre de 60 años llamado Gerardo Rivas, leyó mi informe en silencio durante 20 minutos. Toda la sala de conferencias contenía la respiración. Finalmente levantó la vista. ¿Quién eres tú, Valeria Sandoval, señor? No, quiero decir, ¿quién eres realmente? Porque esto, agitó mi informe, esto es trabajo de alguien con 10 años de experiencia. No de una chica de 23 años embarazada. Soy alguien que no puede permitirse fallar, respondí. Soy alguien que tiene todo que demostrar y nada que perder. Él sonrió por primera vez. Bien. Porque acabas de salvarnos de una adquisición de $40 millones que hubiera sido un desastre. El hotel en Cancún que estábamos considerando tiene todos los problemas que identificaste aquí. ¿Se va a cancelar la adquisición? Ya lo hice. Y quiero que audites personalmente nuestros próximos 3 objetivos potenciales. Sentí los ojos de todos en la sala. Algunos con admiración. La mayoría con envidia. Pero no me importó, estaba demostrando mi valor. Mi embarazo avanzó entre hojas de cálculo y presentaciones ejecutivas. A los 7 meses, mi vientre era enorme, pero mi determinación era más grande. Cuando otros tomaban descansos para café, yo estudiaba tendencias del mercado. Cuando se iban temprano los viernes, yo revisaba contratos. Lucía me visitó a los 8 meses. Trajo comida casera y regaños. Valeria, te vas a matar trabajando así. ¿Estoy bien? No, no lo estás. Tienes ojeras hasta las rodillas. Has perdido peso en todas partes excepto en la barriga. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste 8 horas? No podía recordarlo. El sueño es para la gente que puede permitírselo. Eso es ridículo. No, lo ridículo fue pensar que el amor era suficiente. Lo ridículo fue confiar en promesas vacías. Esto, señalé mi apartamento lleno de informes y mi laptop encendida, esto es lo único que no puede traicionarme. Mi trabajo. Mi valor. Mi capacidad. ¿Y el bebé? El bebé va a tener una madre exitosa. Una madre que no necesita a ningún hombre. Una madre que construyó su propio camino. Lucía suspiró. Solo prométeme que vas a descansar después de que nazca. Lo prometo. Mentí. Mateo nació un martes lluvioso de abril. 20 horas de labor. Sin epidural porque no había tiempo. Llegué al hospital apenas con tiempo de que me llevaran a la sala de partos, y cuando lo sostuve por primera vez, con su carita arrugada y sus puñitos apretados, sentí algo cambiar fundamentalmente dentro de mí. No era solo por mí ya. Era por él. Por este ser perfecto que no pidió nacer. Por este niño que merecía el mundo entero. Te prometo, susurré mientras sus deditos se envolvían alrededor de mi índice, te prometo que nunca te faltará nada. Que nunca sentirás la humillación que yo sentí. Que tu apellido significará algo. Que cuando la gente escuche Sandoval, pensará en éxito. En poder. En respeto. El bostezo. Ajeno a las promesas monumentales que le hacía. Y así comenzó nuestra vida. Tomé solo 4 semanas de licencia de maternidad porque no podía permitirme más. Claudia me ofreció 6, pero rechacé. Cada día fuera de la oficina era un día que mis competidores tenían ventaja. Contraté a una niñera que costaba la mitad de mi salario. Una señora salvadoreña llamada Rosa que había criado 5 hijos propios y los había puesto todos en la universidad. Yo criaré a este niño como si fuera mío, me prometió Rosa cuando entrevisté a su puerta. Y usted vaya a conquistar el mundo, eso es exactamente lo que necesito, dije, y supe que había encontrado a la persona correcta. Los primeros años fueron un borrón de falta de sueño y ambición feroz.
Amamantaba a Mateo durante los descansos, bombeando leche en el baño de la oficina. Revisaba correos mientras él dormía en su cuna junto a mi cama. Practicaba presentaciones mientras le cambiaba pañales, y seguía ascendiendo. A los 2 años de estar en la empresa, me promovieron a gerente de proyectos. A los 3 años, era directora asociada. A los 4, dirigía toda la división de análisis estratégico, mi salario se triplicó. Luego se cuadruplicó. Me mudé a un apartamento de 2 habitaciones. Luego a una casa pequeña en un barrio decente. Luego a una propiedad con jardín donde Mateo podía jugar, pero el dinero no era el objetivo. El dinero era solo la evidencia del valor, lo que realmente quería era demostrar que me habían subestimado. Que rechazarme había sido el peor error de Damián Cortés. Que yo valía más que 100 herederos mediocres con apellidos prestigiosos. Mateo creció siendo mi sombra y mi motivación. A los 2 años, ya mostraba una inteligencia inquietante. Hablaba en oraciones completas. Resolvía rompecabezas destinados a niños de 5 años. Hacía preguntas que me dejaban sin palabras. Mami, ¿por qué el agua es azul pero cuando la tomo no tiene color? Mami, ¿dónde va el sol cuando es de noche aquí? Mami, ¿por qué ese señor está triste? ¿Podemos ayudarlo? Su empatía y su curiosidad eran infinitas. A los 4 años, aprendió a leer. No libros infantiles. Libros de verdad. Se sentaba en mi oficina en casa, con sus piernitas colgando de la silla demasiado grande, leyendo artículos de negocios en mis revistas. Este hotel perdió dinero porque la ubicación era mala. Me informó una vez, señalando una foto en una revista corporativa. Está muy lejos de la playa y no hay restaurantes cerca. Tienes razón, dije, sorprendida. ¿Cómo sabes eso? Tú siempre dices que ubicación, 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 lo hacía. Era mi mantra en el trabajo. Pero no me di cuenta de que él estaba escuchando tan cuidadosamente. Él cerró la puerta de la sala de conferencias. Estábamos solos por primera vez en casi una década. He pensado en ti, comenzó. Todos estos años. Me preguntaba dónde estabas. Si estabas bien. Si el bebé, Mateo. Su nombre es Mateo, Mateo, repitió, como si probara la palabra. Está perfectamente bien. Mejor que bien, de hecho. Pero eso no es asunto tuyo, soy su padre. No, no lo eres. Un padre es alguien que está presente. Alguien que cambia pañales y asiste a recitales escolares y cura rodillas raspadas. Tú eres solo un donante de esperma que quiso que me deshiciera de mi embarazo. Nunca dije eso, no tuviste que hacerlo. Tu silencio lo dijo todo. Él se pasó una mano por el cabello, un gesto que solía encontrar encantador. Ahora solo me pareció patético. Era joven. Estaba asustado. Mi familia presionaba, todos tenemos excusas convenientes, ¿verdad? La diferencia es que algunos elegimos crecer y otros se quedan como niños ricos y mimados. Merezco eso. Merezco cada cosa horrible que pienses de mí. Pero Valeria, si pudiera volver atrás, pero no puedes. Y yo no querría que lo hicieras porque entonces no tendría a Mateo. No tendría esta vida. No habría descubierto que soy capaz de lograr cosas increíbles sin un hombre a mi lado. Quiero conocerlo. No, la palabra cayó como un martillo. Damián retrocedió como si lo hubiera golpeado físicamente. Valeria, por favor. Soy su padre biológico. Tengo derechos, reí sin humor. ¿Derechos? ¿Quieres hablar de derechos? Bien. Legalmente, sí, podrías pelear por algún tipo de custodia o visitas. Podrías arrastrarnos a ambos por un proceso legal horrible donde tu hijo aprende exactamente qué tipo de hombre es su padre. Donde tiene que escuchar testimonio tras testimonio sobre cómo me rechazaste. Sobre el cheque que tu familia intentó darme para que desapareciera. Sobre cómo dijiste que mi sangre estaba contaminada, yo no. Hay documentación de todo. Correos electrónicos. La grabación de tu abogado ofreciéndome dinero. Los resultados de paternidad que arrojaste sobre el escritorio como si fueran basura. ¿Realmente quieres que un juez vea todo eso? ¿Quieres que tu hijo vea todo eso? No quiero una batalla legal.
Solo quiero una oportunidad. Tuviste una oportunidad hace 8 años. La desperdiciaste, Valeria, estoy rogando. Cometí el peor error de mi vida. He vivido con ese remordimiento cada día. Dame una oportunidad de conocer a mi hijo. De ser el padre que debí ser desde el principio, ¿por qué ahora? Preguntó, cruzando mis brazos. ¿Por qué tu empresa está colapsando? ¿Por qué de repente te volviste sentimental? ¿O por qué descubriste que la chica que rechazaste ahora tiene el poder de salvar o hundir tu negocio familiar? Su silencio fue revelador, eso pensé, dije amargamente. Esto no es sobre Mateo en absoluto. Es sobre ti. Sobre tu culpa. Sobre tu necesidad de sentirte mejor contigo mismo. Pero adivina qué, Damián. No es mi trabajo ayudarte a expiar tus pecados. Y definitivamente no voy a usar a mi hijo como tu terapia emocional, no es así. Yo genuinamente, tus 3 minutos se acabaron. Recibirás nuestra decisión sobre tu propuesta de negocios la próxima semana. Hasta entonces, mantén tu distancia, caminé hacia la puerta. Pero su voz me detuvo, te ves increíble, dijo en voz baja. Exitosa. Poderosa. Te convertiste en todo lo que siempre supe que podía ser, me volteé lentamente. No gracias a ti. A pesar de ti, y salí, dejándolo solo en esa sala de conferencias, probablemente por primera vez en su vida privilegiada sintiendo impotente. Esa noche, Mateo notó que algo estaba mal. Él siempre notaba. Su inteligencia emocional era tan alta como su inteligencia intelectual. Mami, ¿estás triste? Estábamos cenando pasta con albóndigas, su favorita. Él había estado contándome sobre su proyecto de robótica, pero de repente se detuvo y me estudió con esos ojos oscuros e inteligentes. No, cariño. Solo es trabajo, mientes mal, dijo con la honestidad brutal de un niño de 8 años. Tus ojos están tristes aunque sonríes, dejé mi tenedor. Eres demasiado perceptivo para tu propio bien, Rosa dice que es un regalo. Que la empatía es lo que me hará un gran líder algún día, Rosa es una sabia, Mateo masticó pensativamente por un momento. ¿Es sobre mi papá? El mundo se detuvo. Casi nunca hablábamos de esto. Yo le había dicho la verdad apropiada para su edad, que su papá y yo nos separamos antes de que él naciera, que no era culpa de nadie, que a veces los adultos no podían estar juntos. ¿Por qué preguntas eso? Él se encogió de hombros. Daniel en mi clase tiene un papá que no vive con él. Dice que su papá viene los fines de semana y lo lleva a lugares divertidos. A veces me pregunto si mi papá también hace eso con otros niños. Si tiene una familia diferente ahora, el corazón se me partió un poco. No, bebé. ¿Tu papá no tiene otros hijos que yo sepa? ¿Por qué no vive con nosotros? ¿Fui un bebé malo? Me arrodillé junto a su silla, tomando su carita entre mis manos. Mateo Alejandro Sandoval, mírame. Escúchame muy cuidadosamente. Nada de esto fue tu culpa. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Eres brillante y amable y perfecto. ¿Tu papá? Tu papá estaba en un lugar difícil en su vida cuando te concebimos. No estaba listo para ser padre. Y eso no tiene nada que ver con quién eres tú y todo que ver con quién era él, pero, ¿le gustaría conocerme? Si pudiera. Tragué saliva, pensando en Damián en esa sala de conferencias hacía solo horas. Quizás algún día. Cuando seas mayor y puedas decidir por ti mismo, está bien, dijo Mateo, volviendo a su pasta con la adaptabilidad asombrosa de los niños. De todas formas, tú eres mejor que 2 padres normales juntos, reía a pesar de todo. Sí. Sí. Porque tú me enseñas matemáticas avanzadas y me haces panqueques con forma de dinosaurios. Eso es superpoder de doble función, lo abracé fuertemente, inhalando el olor a champú infantil y dulzura. Te amo, pequeño genio, también te amo, mami. Aunque tus panqueques últimamente se parecen más a amebas que a dinosaurios, oye. Me esfuerzo, lo sé. Por eso te perdono, esa noche, después de acostarlo. Me senté en mi oficina en casa y miré el archivo de Cortés y Asociados. Profesionalmente, objetivamente, había valor allí. Algunas de sus propiedades eran joyas arquitectónicas. Con gestión apropiada y renovación de marca,
podrían ser redituables, pero ¿podría separar el negocio de lo personal? ¿Podría trabajar con Damián sin que mi pasado sangrara en cada reunión? Mi teléfono sonó. Era Claudia. ¿Ya tomaste una decisión? Estoy considerándolo, Valeria. Puedo ver todas las razones financieras por las que deberíamos pasar. Pero conozco esa mirada en tus ojos. ¿Quieres hacerlo solo para demostrar algo? Quizás, ella suspiró. Solo asegúrate de que estás tomando esta decisión por las razones correctas. La venganza es satisfactoria, pero es pésima estrategia de negocios a largo plazo. ¿Quién dijo algo sobre venganza? No me subestimes. Te conozco hace años. Sé exactamente qué estás pensando. Estoy pensando, dije lentamente, que si vamos a hacerlo, lo haremos en nuestros términos. Control total. Ellos se convierten en socios menores. Damián trabaja bajo nuestra supervisión directa. Y cualquier ganancia futura beneficia principalmente a Empresa Sandoval. Eso es brutal, eso es negocios, y si él se niega, no lo hará. Está desesperado, y tenía razón. Cuando presentamos nuestra propuesta al final de la semana, Damián y su equipo se sentaron en shock mientras Claudia leyó los términos. 51% de control para Empresa Sandoval. Damián permanecería como director operativo pero reportaría directamente a mí. Todas las decisiones estratégicas requerirían mi aprobación final. Esto es una adquisición hostil disfrazada de asociación. Protestó su abogado. Esto es la única oferta que recibirán, repliqué fríamente. Tómenla o déjenla. Tienen 48 horas para decidir, Valeria. Damián me miró directamente. ¿Esto es realmente sobre negocios? ¿O es personal? Es absolutamente personal, admití. Pero también es extraordinariamente buen negocio. Sus propiedades tienen potencial. Su gestión no. Nosotros proveemos el liderazgo y capital que necesitan. Ustedes proveen los activos. Todos ganan, excepto que nosotros perdemos control de la empresa de mi familia, la empresa que tú casi destruiste con mala gestión y escándalos ambientales. A veces perder control es la única forma de salvar lo que queda. Él se recostó en su silla, derrotado. Necesito hablarlo con mi padre. Tu padre está en recuperación de un infarto. Está en tu regazo ahora, Damián. Bienvenido a la adultez. La reunión terminó en tensión espesa. Pero yo sabía que aceptarían. No tenían opción, y así fue. 42 horas después, recibí la confirmación. Cortés y Asociados aceptaba todos nuestros términos. Comenzarías el lunes, le informé a Damián por teléfono. 8 de la mañana. No llegues tarde, Valeria, antes de que cuelgues. ¿Puedo preguntar una cosa? Depende de la pregunta. ¿Alguna vez me amaste? ¿O era todo una ilusión? La pregunta me tomó por sorpresa. Honestidad cruda después de tanto tiempo. Te amé con cada parte de mi ser, respondí en voz baja. Habría hecho cualquier cosa por ti. Habría elegido una vida de pobreza a tu lado sobre cualquier riqueza sin ti. Pero ese amor murió el día que me llamaste cazafortunas. El día que dudaste de la paternidad de nuestro hijo. El día que elegiste tu apellido y tu orgullo sobre la persona que decías amar. Lo siento, lo sé. Pero las disculpas no cambian el pasado. Solo podemos controlar el futuro, ¿y nuestro futuro? Es estrictamente profesional. Tú trabajas para mí ahora. Mantén eso en mente. Colgué antes de que pudiera responder. Antes de que pudiera escuchar la emoción en su voz. Antes de que cualquier parte suave de mí pudiera sentir lástima. A los 6 años, Mateo hacía matemáticas de nivel de secundaria. Su maestra de primer grado me llamó para una reunión urgente. Señora Sandoval, su hijo está 4 años adelantado en matemáticas. 6 años adelantado en comprensión lectora. No tenemos recursos para desafiarlo apropiadamente. ¿Qué sugiere? Hay un programa para niños superdotados. Es competitivo, pero creo que Mateo calificaría fácilmente, y así Mateo entró al mundo de los niños genios. Un mundo de competencias académicas, proyectos de investigación y expectativas altísimas, pero él lo manejó con una gracia que me dejaba asombrada. Nunca se quejaba. Nunca se sentía presionado. Para él, aprender era natural como respirar, y mientras mi hijo crecía en genio, yo crecía en poder. A los 8 años de estar en Empresa Sandoval,
me ofrecieron la posición de vicepresidenta ejecutiva. La persona más joven en la historia de la compañía en alcanzar ese nivel, el día que me dieron mi nueva oficina en el piso 19, con ventanas del piso al techo y vista de toda la ciudad, me quedé sola por un momento. Miré hacia abajo, a las calles donde la gente parecía hormigas, y pensé en Damián. En don Roberto. En la señora Cortés con su desprecio aristocrático, miren ahora, pensé. Mírenme ahora, pero la verdadera venganza aún no había llegado, el universo tiene un sentido del humor retorcido. O quizás es solo que las élites empresariales de América Latina son un círculo terriblemente pequeño. De cualquier manera, la colisión entre mi nueva vida y mi pasado era inevitable. La llamada llegó un martes por la tarde. Mi asistente, Daniela, entró a mi oficina con una expresión extraña. Señora Sandoval, hay un señor Damián Cortés en la línea. Dice que es urgente y que ustedes se conocen de antes. El bolígrafo que sostenía se me cayó de las manos. ¿Hace cuánto tiempo no escuchaba ese nombre pronunciado en voz alta? 8 años. 8 años desde que salí de esa oficina con mi dignidad hecha pedazos y un bebé no deseado creciendo dentro de mí. Dile que no estoy disponible. Él insistió en que es sobre una posible fusión empresarial. Algo sobre Hoteles Cortés y nuestros nuevos desarrollos en la costa, por supuesto. Todo volvía a los negocios con gente como él. Dile que todos los asuntos empresariales deben pasar por el Departamento de Desarrollo Corporativo. Yo no manejo ese tipo de llamadas directamente. Daniela asintió y salió. Pero mis manos temblaban. Después de todos estos años, ¿por qué ahora? ¿Por qué él? La respuesta llegó esa misma noche cuando Claudia, quien ahora era mi amiga cercana además de colega, me llamó a mi celular. Valeria, ¿viste las noticias financieras? No, ¿por qué? Cortés y Asociados está en problemas. Grandes problemas. 3 de sus hoteles principales están bajo investigación por violaciones ambientales. Sus acciones cayeron 40% en 2 semanas. Don Roberto tuvo un infarto hace un mes y está en recuperación. Y el hijo, Damián, está desesperado por encontrar un comprador o socio para evitar la bancarrota. Sentí una satisfacción fría envolverme como una manta. ¿El karma es paciente pero infalible, y nos está buscando a nosotros? Específicamente te está buscando a ti. Al parecer investigó quién está liderando nuestra expansión hotelera y tu nombre apareció. Valeria, ¿hay algo que debas saber? Tu reacción cuando Daniela mencionó su nombre fue, él es el padre de Mateo. Silencio del otro lado de la línea. Luego, un silbido bajo. Mierda, exactamente, ¿él sabe que Mateo existe? Sabe que existía un embarazo. Lo que no sabe es que ese embarazo resultó en el niño más brillante de su generación. El niño que a los 8 años ya está siendo observado por Mead y Stanford. El niño que desarrolló un algoritmo de predicción hotelera que ahora usamos en toda la empresa. Valeria, esto es complicado, no tiene por qué serlo. Es un asunto de negocios. Yo manejo asuntos de negocios todos los días. Este no es diferente, pero ambas sabíamos que estaba mintiendo. Esa noche, después de acostar a Mateo, saqué una caja que había guardado en la parte trasera de mi closet. Dentro estaban los únicos recuerdos que conservé de esos días oscuros. La prueba de paternidad. El cheque roto que el abogado me ofreció. Una foto de Damián y yo en tiempos más felices. Miré esa foto por primera vez en años. Éramos tan jóvenes. Yo lucía enamorada y esperanzada. Él lucía. No podía leerlo ahora. ¿Realmente había amor ahí? ¿O siempre fui solo una diversión conveniente? Rompí la foto en pedazos pequeños. Esa chica estaba muerta. En su lugar había una mujer que dirigía divisiones corporativas. Una mujer que criaba a un genio sola. Una mujer que no necesitaba nada de nadie, pero especialmente no necesitaba nada de Damián Cortés. La reunión fue inevitable. El CEO de Empresa Sandoval, don Mauricio Delgado, personalmente me pidió que asistiera. Necesitamos tu perspectiva sobre si vale la pena salvar alguna parte de su operación hotelera. Tú tienes el mejor ojo para esto, acepté porque negarme sería sospechoso. Porque mi profesionalismo era intachable. Porque no le daría a nadie razón para cuestionar mi objetividad. La reunión fue programada para un jueves a las 2 de la tarde en nuestra sala de conferencias ejecutiva. Pasé esa mañana entera preparándome.
No solo los números y las proyecciones, sino mi armadura emocional. Escogí un traje Armani negro. Tacones Louboutin de 12 centímetros. El collar de perlas que me regalé cuando me hice vicepresidenta. Maquillaje perfecto. Cabello en un moño elegante. Me veía como lo que era, poder personificado. Daniela me avisó 5 minutos antes. Ya llegaron. Son 3 personas. Damián Cortés, su directora financiera, y su abogado. Bien. Hazlos esperar 10 minutos exactos. Luego guíalos a la sala. ¿10 minutos? Sonreí fríamente. Es importante establecer quién tiene el control desde el principio. Esos 10 minutos los usé para centrarme. Respirar. Recordarme que no era la chica de 23 años llorando bajo la lluvia. Era Valeria Sandoval, vicepresidenta ejecutiva. La mujer que había convertido su dolor en poder. Cuando entré a la sala de conferencias, 3 pares de ojos se volvieron hacia mí. Pero solo me importaba uno. Damián se había puesto de pie automáticamente, un reflejo de cortesía corporativa. Y en ese momento, vi su reconocimiento. Vi shock. Vi incredulidad. Vi algo más que no pude identificar. Él había cambiado. Ya no era el joven arrogante de 26 años. Tenía 34 ahora, igual que yo. Líneas de estrés alrededor de sus ojos. Algunas canas prematuras en las sienes. El aspecto de alguien que ha tenido que madurar a la fuerza. Buenas tardes, dije con una voz profesional y distante. Soy Valeria Sandoval, vicepresidenta ejecutiva de Desarrollo Estratégico. Entiendo que buscan discutir posibilidades de asociación. Valeria, comenzó él, su voz ronca. No sabía qué. Es decir, no esperaba que me encontraras aquí. Completé la frase con una sonrisa fría. La vida está llena de sorpresas, señor Cortés. El énfasis en el señor Cortés fue intencional. Formal. Distante. Una barrera inquebrantable, su directora financiera. Una mujer de 50 años con aspecto severo, carraspeó. Quizás deberíamos empezar con la presentación de nuestra situación actual. Excelente idea, dije, tomando asiento en la cabecera de la mesa. Mi mesa. Mi territorio. Por favor, procedan. Los siguientes 45 minutos fueron una clase magistral en mantener el profesionalismo mientras tu pasado te grita en la cara. Damián presentó cifras. Yo las analicé con precisión quirúrgica. Él intentó varias veces hacer contacto visual personal. Yo miré solo a las hojas de datos. Cuando terminaron su presentación, el silencio llenó la sala. Finalmente hablé. Su situación es más grave de lo que pensaba. No solo están enfrentando problemas de liquidez inmediata, sino que su reputación de marca está severamente dañada. Los problemas ambientales no son solo crisis de relaciones públicas, son responsabilidades legales que podrían extenderse años. Lo sabemos, dijo Damián en voz baja. Por eso estamos aquí. Necesitamos un socio con capital y credibilidad. Lo que necesitan es un milagro. O alguien lo suficientemente ingenuo para comprar un barco hundiéndose. No estamos hundiéndonos, protestó su abogado. Tenemos activos valiosos. Propiedades en ubicaciones prime, propiedades con demandas pendientes y posibles confiscaciones gubernamentales. Disculpen si no salto de emoción, Valeria. Damián se inclinó hacia adelante, usando mi nombre de pila por primera vez. Por favor. Sé que tenemos historia. Sé que te hice daño. Pero esto no es sobre eso. Esto es sobre cientos de empleos. Sobre mi familia. Ahora te importa la familia. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Qué conveniente, el aire se volvió tenso. Su directora financiera y abogado intercambiaron miradas confundidas. Perdón, intervino la directora financiera. ¿Ustedes se conocen? Conocíamos, corregí. Hace mucho tiempo. Cuando yo era muy joven y muy tonta, Damián palideció. Valeria, señor Cortés, lo interrumpí, volviendo a mi tono profesional. Revisaré sus materiales con mi equipo. Tendrá una respuesta formal en una semana. Por ahora, esta reunión ha terminado. Me puse de pie, señalando claramente que no había espacio para debate. Los 3 visitantes se levantaron lentamente. La directora financiera y el abogado salieron primero.
Damián se quedó atrás. Valeria, espera. Necesitamos hablar. No, no necesitamos, sobre el bebé. Sobre lo que pasó, eso fue hace 8 años. Ya no es relevante, por favor. Dame 5 minutos. Miré mi reloj, un Cartier que me había costado más de lo que ganaba en un año cuando lo conocí. Tienes 3. Porque había descubierto algo en estos 8 años, la compasión es un lujo. Y en el mundo de los negocios, los lujos eran lo primero que tenías que sacrificar. El lunes llegó. Damián apareció en mi oficina exactamente a las 8. Impecable como siempre en un traje gris que probablemente costó más que mi primer auto, pero yo estaba sentada detrás de un escritorio de caoba en una esquina de oficina que miraba toda la ciudad. Y ese desequilibrio de poder lo decía todo. Siéntate, ordené sin levantar la vista de mi computadora. Termino esto en 1 minuto, lo hice esperar. No porque fuera inmaduro, sino porque era necesario. Establecer jerarquía. Probar límites. Finalmente cerré mi laptop y lo miré directamente. Bienvenido a Empresa Sandoval, señor Cortés. Esto es cómo funcionarán las cosas. Los siguientes 30 minutos establecí reglas. Expectativas. Consecuencias. Él escuchó sin interrumpir. Su expresión cuidadosamente neutral. Cuando terminé, solo preguntó una cosa. ¿Será así siempre? Esta. ¿Distancia fría? Mientras trabajes aquí, sí. ¿Y qué hay de después del trabajo? ¿Qué hay de Mateo? Mateo no es un tema de negociación. Aún no. ¿Cuándo lo será? Cuando yo decida que estás listo. Cuando tenga evidencia de que has cambiado realmente. Cuando sepa con certeza que no lastimarás a mi hijo como me lastimaste a mí, haré lo que sea necesario. Bien. Porque si alguna vez, le causas dolor a Mateo, usaré cada gramo de poder que he acumulado para destruirte completamente. ¿Entendido? Entendido, excelente, tu primera asignación está en este folder. Quiero un análisis completo para el viernes. Le entregué una carpeta de 2 pulgadas de grosor. Él la miró con algo parecido al horror. Esto es trabajo de 2 semanas, entonces será mejor que empieces ahora. Se fue sin otra palabra. Y yo me permití una sonrisa pequeña y satisfecha. Esto, pensé, es solo el comienzo. Los meses siguientes fueron una danza extraña de profesionalismo forzado y tensión subyacente. Damián trabajaba bajo mi supervisión, y debo admitir, aunque me doliera, que no era completamente incompetente. Cuando se aplicaba, cuando dejaba su arrogancia de lado, había destellos del hombre de negocios que podría haber sido si no hubiera dependido siempre del apellido familiar. Completó el análisis en 4 días en lugar de 5. Impresionante, aunque no se lo dije. Presentó estrategias de renovación de marca que eran realmente innovadoras. Sus reuniones con contratistas ambientales fueron productivas, pero nunca bajé la guardia. Nunca permití que nuestras interacciones fueran menos que estrictamente profesionales. Lo que no anticipé fue cómo su presencia constante en mi vida laboral comenzaría a filtrarse a mi vida personal. No directamente, pero en pequeñas formas. Mateo notó que trabajaba aún más tarde que de costumbre. Notó las líneas de tensión alrededor de mis ojos. Notó que mi paciencia se acortaba. Mami, ¿tu nuevo empleado es malo contigo? Estábamos desayunando un sábado. Él tenía un torneo de ajedrez más tarde y había estado estudiando aperturas toda la semana. No, cariño. Solo es complicado. ¿Complicado cómo? Como cuando tienes que trabajar con alguien que antes conocías, pero las cosas cambiaron y ahora no sabes cómo actuar. Él masticó su cereal pensativamente. Como cuando Daniel y yo éramos mejores amigos pero él compartió mi secreto con todos y ahora somos solo compañeros de clase. Exactamente así. ¿Eventualmente vuelve a ser normal? No lo sé, bebé. ¿Para ti lo fue? Él negó con la cabeza. Algunas cosas no pueden volver a como eran. Rosa dice que es como romper un plato. Puedes pegarlo, pero las grietas siempre mostrarán. Rosa tiene razón otra vez, pero, agregó Mateo esperanzadamente, a veces las grietas hacen que el plato sea más interesante. Como ese arte japonés que estudiamos. ¿Cómo se llama? Kintsugi. Reparan la cerámica rota con oro. Haciendo las fracturas parte de la belleza del objeto. Quizás las personas son así también. Su sabiduría a los 8 años me dejaba sin palabras a veces, 3 meses después de que Damián empezara.
Tuvimos nuestra primera crisis real. Una de las propiedades hoteleras que heredamos tenía problemas estructurales serios que no se habían revelado en las inspecciones iniciales. O habían sido ocultados intencionalmente. La reunión de emergencia fue un viernes a las 7 de la noche. Todo el equipo ejecutivo estaba presente. Y la tensión era palpable. ¿Cómo es posible que esto no se detectara en due diligence?, demandó don Mauricio, nuestro CEO, su voz peligrosamente calmada. Hubo una pausa incómoda. Finalmente, Damián habló. Porque mi familia deliberadamente falsificó los informes de inspección. Yo encontré la evidencia esta semana mientras revisaba archivos antiguos. El silencio fue ensordecedor. ¿Estás diciendo que tu familia cometió fraude deliberado? Dije lentamente, sí. Y hay más. 3 otras propiedades tienen documentación similar sospechosa. Don Mauricio se puso rojo. Esto es un desastre legal. Podríamos ser considerados cómplices si no reportamos. Ya lo reporté, interrumpió Damián. Esta mañana. A las autoridades apropiadas. También preparé toda la documentación necesaria. Aquí está, puso una carpeta gruesa en la mesa. Todos nos quedamos mirándola como si fuera una bomba. Claudia habló primero. Acabas de implicar a tu propia familia en un escándalo criminal. Es la única manera de proteger a esta empresa. De proteger a todos ustedes. ¿Y qué hay de tu padre?, pregunté. Él está frágil. Esto podría, lo sé, dijo Damián en voz baja, su primera muestra real de emoción. Hablé con el primero. Me dio su bendición. Dijo que era hora de limpiar los pecados del pasado, sin importar el costo. Miré a este hombre que había sido mi tormento y mi motivación por tantos años. Por primera vez, vi algo más que el chico rico y arrogante. Vi a alguien eligiendo hacer lo correcto aunque le costara todo. Hiciste lo correcto, dije finalmente. Aunque será un infierno legal, estoy preparado para eso. La reunión continuó hasta la medianoche, planificando estrategia de crisis, preparando declaraciones públicas, contactando abogados. Cuando finalmente terminó, solo quedábamos Damián y yo en la sala de conferencias. Rodeados de tazas de café vacías y papeles por todas partes. Esto acabará con la reputación de tu familia, observé. Quizás es lo que necesitan. Lo que necesitamos. Un reinicio completo. Tu madre te odiará, él rió amargamente. Ya lo hace. Desde que acepté trabajar bajo tus órdenes. Dice que te di todo el poder. Que traicioné el apellido Cortés. ¿Y tu padre? Mi padre está cansado. Cansado de las mentiras. Cansado de mantener una fachada. Cuando hablé con él sobre esto, ¿sabes qué dijo? Dijo que desearía haber tenido tu coraje hace 30 años. Que tal vez si hubiera construido su imperio honestamente en lugar de atajos y engaños. Nada de esto habría pasado. Es una realización dolorosa. Las mejores lecciones siempre lo son. Nos quedamos en silencio por un momento. El tipo de silencio que no era incómodo sino reflexivo. ¿Puedo preguntar algo?, dijo Damián finalmente. Depende, porque no simplemente me aplastaste cuando tuviste la oportunidad. Pudiste haberme negado completamente. Rechazar nuestras propuestas. Dejar que mi familia se hundiera. Sería venganza perfecta. La venganza perfecta, dije lentamente, no es destruir a alguien. Es superarlos tanto que su existencia se vuelve irrelevante. Es construir algo tan increíble que su rechazo se convierte en el mejor favor que te hicieron. Entonces, ¿por qué aceptaste la asociación? Porque algunas cosas valen más que orgullo personal. Los empleos de 300 personas. Propiedades arquitectónicas históricas. Y honestamente, una pequeña parte de mí quería verte trabajar. Verte ganarte algo en lugar de que te lo entreguen. Lo estoy aprendiendo. Es humillante. Bienvenido a cómo vive el 99% del mundo. Él sonrió débilmente. Estás disfrutando esto, inmensamente. Me lo merezco. Sí, lo mereces. Otro silencio. Luego, Damián preguntó lo que había estado evitando por meses. ¿Cuándo puedo conocer a Mateo? Mi primer instinto fue decir no. Decir nunca. Pero miré a este hombre que acababa de implicar a su propia familia en un escándalo para hacer lo correcto. Que había trabajado bajo mi supervisión por meses sin quejarse. Que había mostrado, por primera vez, integridad real. No ahora, dije. Pero pronto. Necesito prepararlo.
Necesito asegurarme de que está emocionalmente listo. Esto no es solo sobre ti y yo. Es sobre un niño de 8 años que ha vivido perfectamente bien sin un padre, lo entiendo. ¿Y Damián? Mi voz se endureció. Si alguna vez le causas el tipo de dolor que me causaste a mí, si alguna vez lo rechazas o lo haces sentir menos que suficiente, juro que no habrá lugar en este continente donde puedas esconderte de mí, no lo haré. Te lo prometo, las promesas de los hombres no valen mucho en mi experiencia, entonces déjame demostrarlo con acciones, eso es exactamente lo que voy a exigir esa noche. Manejé a casa en silencio, procesando todo. El escándalo que vendría. Las implicaciones legales. Y la realidad de que eventualmente tendría que tener una conversación muy difícil con mi hijo, pero cuando llegué a casa, todas esas preocupaciones se evaporaron. Porque Rosa me encontró en la puerta con una expresión de orgullo absoluto. Señora Valeria, tiene que ver esto. Me guió a la sala donde Mateo estaba dormido en el sofá, rodeado de papeles y su laptop. En la pantalla había un programa complejo que no reconocí de inmediato. ¿Qué es esto? Él ha estado trabajando en esto toda la semana. Es un algoritmo de análisis predictivo para cadenas hoteleras. Toma datos históricos y predice problemas potenciales antes de que se vuelvan crisis. Miré más de cerca. El código era elegante. La interfaz era intuitiva. Las proyecciones parecían sólidas. Rosa, esto es nivel universitario. Nivel profesional, lo sé. Él dice que quería ayudarla porque usted ha estado tan estresada últimamente. Quería darle una herramienta que hiciera su trabajo más fácil. Sentí lágrimas quemando mis ojos. Mi hijo de 8 años había creado software empresarial sofisticado porque quería ayudarme. Me arrodillé junto al sofá, apartando suavemente el cabello de su frente. En ese momento, supe con absoluta certeza que todo lo que había sufrido, cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada momento de duda, había valido la pena porque había creado esto. Esta vida. Este niño extraordinario. Este futuro ilimitado, y nadie, especialmente no Damián Cortés, podría quitármelo. Las siguientes semanas fueron caóticas. El escándalo de Cortés y Asociados explotó en todos los medios financieros. Investigaciones federales. Demandas civiles. La bolsa de valores tembló, pero Empresa Sandoval emergió limpia. Porque habíamos sido los primeros en reportar. Porque nuestra transparencia era impecable. Y porque yo había documentado meticulosamente cada paso del proceso, don Roberto Cortés fue formalmente acusado. Su esposa, la temible señora Cortés, enfrentó cargos como cómplice. Su imperio comenzó a desmoronarse bajo el peso de décadas de corrupción expuesta, y Damián, el hijo que había volteado evidencia contra su propia familia, se convirtió en una figura controversial. Algunos lo llamaban traidor. Otros lo llamaban héroe. La mayoría simplemente lo llamaban complicado. Me buscó una tarde de viernes, luciendo exhausto. Mi madre me desheredó formalmente hoy. Lo siento, no lo sientas. Es liberador de una manera extraña. Por primera vez en mi vida, no tengo el peso del apellido Cortés. Soy solo yo. ¿Y quién eres tú? Honestamente no lo sé. Estoy descubriéndolo. Bienvenido al club. La mayoría de nosotros pasamos toda la vida haciéndolo. Valeria, dijo vacilantemente, sé que el momento es terrible, pero tengo que preguntar otra vez. Sobre Mateo, miré este hombre que había perdido todo. Su familia. Su herencia. Su nombre. Y que sin embargo seguía aquí, trabajando, tratando, creciendo. ¿Ok? Dije en voz baja. ¿Ok? Puede conocerlo. Bajo mis términos. Supervisado. Y si en cualquier momento Mateo se siente incómodo, terminamos inmediatamente, sí. Cualquier cosa. Gracias, no me agradezcas todavía. Tengo que prepararlo primero. Y necesito que entiendas algo, Damián. Mateo es extraordinario. Especial de maneras que apenas estoy comenzando a comprender. Tiene 8 años pero piensa como alguien de 20. Lee literatura universitaria y desarrolla algoritmos complejos. Ya lo están observando MIT, Stanford, y 3 universidades europeas. Wow, así que cuando lo conozcas, no esperes un niño normal. Porque no lo es.
Y tienes que estar preparado para eso. ¿Qué más debo saber? ¿Qué pregunta sobre ti a veces, que se pregunta por qué no estás presente? Que ha construido una narrativa en su cabeza sobre quién eres. Y que la realidad de conocerte podría ser decepcionante o reveladora o confusa. Necesitas estar preparado para todas esas posibilidades. Lo estoy. O al menos, lo intentaré. Esa noche, tuve la conversación con Mateo. Esperamos hasta después de la cena. Cuando estaba relajado y abierto. Cariño, necesito hablar contigo sobre algo importante. Él levantó la vista de su libro, leyendo mi expresión inmediatamente. Es sobre mi papá biológico, sí. ¿Cómo supiste? Porque has tenido esa mirada estresada que tienes cuando algo grande está pasando. Y escuché que mencionaste el apellido Cortés en una llamada telefónica la semana pasada. Nota mental, mi hijo tiene oídos de murciélago, tienes razón. Tu padre biológico, Damián, está trabajando en mi empresa ahora. Y él quiere conocerte. Mateo procesó esto en silencio por un largo momento. ¿Tú quieres que yo lo conozca? Quiero lo que tú quieras. Esta es tu decisión, pero tú tienes sentimientos al respecto. Puedo verlo en tu cara. Me senté junto a él, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Tengo sentimientos complicados. Damián y yo tenemos historia dolorosa. Pero también sé que ha estado trabajando duro para ser mejor persona. Y creo que mereces la oportunidad de decidir por ti mismo qué tipo de relación, si alguna, quieres con él. ¿Él es malo? No. Es complicado. Era inmaduro e hizo elecciones malas cuando tenía miedo. Pero no es malo. ¿Me lastimará como te lastimó a ti? No lo permitiré. Estaré allí cada segundo. Mateo asintió lentamente. Ok. Puedo conocerlo. Pero solo si tú estás allí. Y si no me gusta, no tengo que volver a verlo, absolutamente. ¿Y tú no estarás enojada si me gusta? La pregunta me rompió el corazón un poco. Cariño, nunca estaría enojada por eso. Tu capacidad de amar, de ver lo bueno en las personas, es uno de tus mayores dones. No quiero que cambies eso por mí. ¿Está bien entonces? ¿Cuándo? ¿Qué tal el próximo sábado? Podemos ir al Museo de Ciencias. Lugar neutral. Muchas cosas de qué hablar si la conversación se pone incómoda. Suena como un plan. Su tranquilidad al respecto me asombró. Pero entonces, Mateo siempre había manejado las emociones complejas con una madurez sobrenatural. El sábado llegó demasiado rápido. Elegí el Museo de Ciencias Interactivo porque era territorio familiar para Mateo. Le encantaba ese lugar. Se sentía confiado allí. También nos esperaba en la entrada, visiblemente nervioso. Usaba jeans y una camisa casual, probablemente intentando verse accesible. Sus manos se movían inquietas en sus bolsillos. Cuando nos vio acercarnos, se quedó completamente inmóvil. Mirando a Mateo como si fuera un milagro, y supongo que lo era. Mateo, dije gentilmente, este es Damián Cortés. Tu padre biológico. Damián, este es Mateo. Mateo extendió su mano formalmente. Mucho gusto, señor Cortés. Damián se arrodilló para estar a la altura de sus ojos, tomando la pequeña mano con una reverencia extraordinaria. El gusto es mío, Mateo. Y por favor, llámame Damián. ¿Está bien, Damián? Entramos al museo juntos, la incomodidad palpable. Pero Mateo, bendito sea, lo hizo más fácil para todos. Comenzó a hablar sobre sus exhibiciones favoritas, guiándonos a través de las salas con la confianza de un experto. Esta es la sección de robótica. Estoy participando en una competencia regional el próximo mes. Nuestro equipo está construyendo un robot que puede sortear obstáculos y clasificar objetos por color. También escuchaba con una mezcla de fascinación y asombro. Eso suena increíblemente complejo. ¿Cómo funciona la clasificación de colores? Y Mateo se lanzó a una explicación detallada sobre sensores ópticos y programación de color RGB. Damián hacía preguntas inteligentes. Mateo respondía con entusiasmo creciente. Los observé a los dos, inclinados sobre una exhibición interactiva, y sentí algo inesperado. No celos ni resentimiento, sino una especie de tristeza melancólica por lo que podría haber sido. Pasamos 3 horas en el museo. Para cuando salimos, Mateo y Damián estaban conversando con facilidad sobre teorías de física cuántica que francamente estaban sobre mi cabeza. Fuimos a comer helado después.
Mateo pidió menta con chispas de chocolate. Damián pidió lo mismo, sin darse cuenta. ¿Tenemos el mismo gusto en helado?, observó Mateo. Al parecer sí. ¿Qué más tenemos igual? Damián me miró, inseguro de qué era apropiado decir. Asentí levemente. Bueno, ambos somos bastante buenos con los números. Y tu mamá dice que eres muy determinado cuando quieres algo. Yo también soy así. Mami dice que la determinación es buena pero la terquedad es mala. ¿Cuál eres tú? Damián rió. Probablemente más terquedad que me gustaría admitir. ¿Y tú? Mateo lo pensó. Determinado cuando es importante. Terco sobre cosas tontas como no querer usar suéteres. Yo también odiaba los suéteres a tu edad. ¿En serio? Y así continuó. Pequeñas conexiones. Puntos en común. Nada dramático. Solo dos personas comenzando a conocerse. Cuando dejamos a Damián en su auto, Mateo se volvió hacia él. Esto fue agradable. Podemos hacerlo otra vez si quieres. Me encantaría eso, dijo Damián, su voz ronca de emoción. Gracias por darme una oportunidad. Mateo, Rosa dice que todos merecen segundas oportunidades y realmente están tratando de ser mejores. Rosa es muy sabia, lo sé. Por eso confío en ella. Manejando a casa, Mateo estaba inusualmente callado. Finalmente preguntó. ¿Qué piensas? Creo que fue bien. ¿Tú qué piensas? Él parece triste. Como si cargara algo pesado que no puede soltar. Esa es una observación muy perceptiva. ¿Es triste por mí? ¿Por no haberme conocido antes? Probablemente. Entre otras cosas, ¿crees que podría ser un buen papá si le damos tiempo? Honestamente no lo sé, cariño. Pero creo que está intentándolo. Y eso es algo. Está bien. Podemos darle oportunidades. Pero despacio, despacio es perfecto. Esa noche, después de acostar a Mateo, recibí un mensaje de texto de Damián. Gracias. Por hoy. Por él. Por la oportunidad. Es el niño más extraordinario que he conocido. Y es claro que es por ti. Por cómo lo criaste. Nunca podré compensar los años perdidos. Pero si me dejas, pasaré el resto de mi vida tratando. No respondí inmediatamente. Me senté con el mensaje, con los sentimientos complicados que evocaba. Eventualmente escribí de vuelta, un paso a la vez. Demuéstralo con acciones, no palabras. Lo haré. Y para mi sorpresa, lo hizo. Durante los siguientes meses, Damián apareció consistentemente. Visitas al museo cada 2 sábados. Asistió al torneo de robótica de Mateo. Vino a su presentación de piano. Enviaba artículos científicos interesantes que pensaba que Mateo disfrutaría. No intentó ser papá Disney. No sobrecargó a Mateo con regalos caros. Solo apareció. Consistentemente. Confiablemente, y lentamente, algo cambió. No dramáticamente. Pero Mateo comenzó a mencionar a Damián casualmente en conversaciones. Damián dijo esto. Damián me mostró aquello. Nunca, mi papá. Solo Damián. Pero era progreso. El trabajo también estaba transformándose. La renovación completa de Cortés y Asociados, ahora rebautizado como Heritage Collective, estaba mostrando resultados prometedores. Limpiamos las violaciones ambientales. Renovamos las propiedades con estándares sostenibles. Reentrenamos todo el personal con ética empresarial actualizada, y Damián lideraba mucho de esto. Con una humildad y trabajo duro que no sabía que poseía. Una noche, trabajando tarde en un proyecto particularmente complicado, compartimos comida china directamente de los contenedores en mi oficina. ¿Quién hubiera pensado, dijo Damián, que terminaríamos aquí? Trabajando juntos. Co-criando. Casi amigos, casi es la palabra clave. ¿Algún día seremos más que casi? No lo sé. Algunas heridas sanan. Otras simplemente dejan cicatrices que aprendes a vivir con ellas. Puedo vivir con eso. Las cicatrices significan que sobreviviste. Exactamente, Valeria. Su voz se volvió seria. Necesito decir algo. Y necesito que realmente lo escuches. Estoy escuchando. Fui un cobarde. Un niño privilegiado y mimado que nunca había enfrentado consecuencias reales.
Cuando quedaste embarazada, entré en pánico. Vi mi vida perfectamente planeada desmoronándose. Vi la decepción de mi familia. Vi todo lo que tendría que sacrificar. Y elegí el camino cobarde. Te rechacé para salvarme a mí mismo, lo sé, pero necesitas saber que no un solo día ha pasado en estos 8 años donde no me arrepienta de eso. Donde no me pregunte cómo sería haber estado allí. Haber visto su primer paso. Su primera palabra. Haber sido el padre que merecía desde el principio. Las disculpas no cambian el pasado, lo sé. Pero quizás pueden cambiar el futuro. Quizás podemos construir algo nuevo. No lo que pudo haber sido, sino algo diferente. Algo ganado a través de prueba y error y trabajo duro. Miré a este hombre que había sido tantas cosas. Mi primer amor. Mi peor traidor. Mi subordinado. El padre biológico de mi hijo. Y ahora, quizás, algo más complicado que cualquier etiqueta simple podría capturar, tiempo, dije finalmente. Dame tiempo. Dale tiempo a Mateo. Y sigue demostrándolo, lo haré. Por el tiempo que tome, y lo hizo, llegamos al presente. Al día donde estoy de pie frente al edificio corporativo más alto de la ciudad. Con Mateo a mi lado, sosteniendo la revista Forbes con su cara en la portada, mi hijo de 12 años. Ya más alto que mi hombro, quien desarrolló no solo algoritmos sino un sistema completo de gestión hotelera que ahora está siendo adoptado por cadenas internacionales. Quien dio una charla TED sobre innovación tecnológica en hospitalidad. Quien fue el perfil más joven jamás presentado en Forbes América Latina, el artículo lo llama, el heredero genio del Imperio Sandoval. Y es verdad. Aunque el imperio fue construido por mí, él lo está elevando a alturas que nunca imaginé, dentro del edificio. Hay una celebración. Prensa. Colegas. Y Damián. Quien ha estado presente para cada logro de Mateo en los últimos 4 años, quien lentamente ganó no mi perdón pero algo quizás más valioso. Mi respeto. ¿Lista, mami?, pregunta Mateo, ajustando su corbata una última vez. Lista, entramos juntos, madre e hijo, socios en todos los sentidos. Los flashes comienzan inmediatamente. Las preguntas se disparan. Señora Sandoval, ¿cómo se siente siendo la madre del prodigio empresarial más joven de la región? Respondo con la verdad. Orgullosa. Pero no sorprendida. Mi hijo siempre ha sido extraordinario. Mateo, ¿a dónde te ves en 10 años? Mi hijo responde con la confianza tranquila que es su marca. Expandiendo este imperio globalmente. Revolucionando la industria hotelera con tecnología sostenible. Y probablemente trabajando junto a mi mamá, quien me enseñó todo. Más preguntas. Más flashes. Y entonces veo a Damián en la multitud. Aplaudiendo. Llorando abiertamente. Después, cuando la prensa se dispersa, se acerca a nosotros. Mateo. Estoy tan increíblemente orgulloso de ti. Gracias, Damián. No, papá, todavía. Quizás algún día. O quizás no. Y está bien de cualquier manera, porque esto no es una historia de reconciliación perfecta. No es un cuento de hadas donde el amor conquista todo y los errores pasados son borrados. Es la historia de una mujer que fue destruida y se reconstruyó más fuerte. De un niño que nunca pidió nacer pero se convirtió en extraordinario de todas formas. De un hombre que cometió errores imperdonables y pasó años tratando de ser mejor. Es complicado. Desordenado. Real. Y mientras estoy aquí, en la cima de mi propia creación, con mi hijo brillante a mi lado y el hombre que me destruyó ahora humildemente pidiendo migajas de nuestras vidas. Siento algo que no he sentido en años, paz, no porque todo esté perfecto, sino porque construí esto. Sobreviví. Triunfé. Damián se acerca a mí cuando Mateo es arrastrado por admiradores. Valeria, Damián, lo lograste. Contra todo pronóstico, contra ti, quieres decir, sí. Contra mí. Y mírate ahora, te miro. Vicepresidenta ejecutiva. Madre de un genio. Constructora de imperios, ¿y él está dónde? Trabajando bajo mi supervisión. Sin familia que lo respalde. Sin herencia que lo proteja. Solo su propio mérito, lo dijiste una vez, dice en voz baja,
que la venganza perfecta no es destruir a alguien sino superarlos tanto que se vuelven irrelevantes. Lo recuerdo, ¿soy irrelevante ahora? Miro a este hombre que ocupó tanto espacio en mi vida. Primero en mis sueños. Luego en mis pesadillas. Ahora en esta extraña realidad donde trabajamos juntos y coexistimos en la órbita de nuestro extraordinario hijo. No, digo honestamente. No eres irrelevante. Eres una nota al pie. Una parte de la historia de cómo llegué aquí. Importante en retrospectiva pero no central a dónde voy. Puedo vivir con ser una nota al pie, bien. Porque eso es todo lo que jamás serás. Nos quedamos así por un momento. Dos personas unidas por historia y un niño pero nunca más que eso. Y está bien, porque yo tengo mi imperio. Mi hijo. Mi victoria, y él tiene sus lecciones aprendidas tarde. Su humildad ganada a través de pérdida. Su papel menor en una historia que es mía. Mateo nos llama, rompiendo el momento. Mami, Damián, vengan. ¿Quieren foto de todos? Vamos, sonrío, y nos unimos a mi hijo. Los tres de nosotros capturados en una fotografía que será publicada en medios alrededor de América Latina. La leyenda leerá, Mateo Sandoval. Prodigio empresarial, con su madre la vicepresidenta ejecutiva Valeria Sandoval y su padre el director de operaciones Damián Cortés. Todos lucimos exitosos. Todos lucimos felices, y en cierta forma, lo somos, solo que mi éxito es el sol y ellos son planetas en mi órbita, como siempre debió ser, esa noche. Después de que toda la celebración termina, Mateo y yo estamos solos en casa. Él se prepara para dormir, todavía usando su corbata como capa porque es, después de todo, un niño de 12 años debajo del genio. Mami, pregunta mientras lo arropo, una tradición que insiste en mantener incluso a su edad. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De qué, cariño? De cómo pasó todo. Con Damián. De no haberme criado con un papá desde el principio, nunca, digo firmemente. Porque si las cosas hubieran sido diferentes, no tendríamos exactamente esta vida. Y esta vida que construimos juntos, es perfecta, incluso las partes difíciles. Especialmente las partes difíciles. Porque nos hicieron fuertes, él sonríe somnoliento. Somos bastante increíbles, ¿verdad? Somos extraordinarios. Te amo, mami, también te amo, mi pequeño genio. Ahora duerme. Mañana tenemos un imperio que dirigir. Él ríe y se acurruca en sus cobijas. En minutos está dormido, soñando probablemente con algoritmos y nuevas innovaciones. Me quedo allí por un momento, mirando a mi mayor logro. No los títulos corporativos ni los proyectos exitosos. Sino este niño que creé contra todo pronóstico. Este ser humano extraordinario que nunca sabrá realmente cuánto dolor precedió su existencia, y está bien que no lo sepa. Él merece crecer sin ese peso. Mientras salgo de su habitación, mi teléfono vibra. Un mensaje de Damián. Gracias por hoy. Por dejarme ser parte de su éxito. Sé que no lo merezco. Esta vez respondo rápido, tienes razón. No lo mereces. Pero él sí merece todas las oportunidades de conexión. Esto es por Mateo. Siempre será por Mateo. Lo sé. Y es suficiente. Cierro mi teléfono y miro por la ventana de mi casa. Esta casa que compré con mi propio dinero, en este vecindario que elegí, en esta vida que construí ladrillo por ladrillo, afuera. La ciudad brilla con posibilidades infinitas, y yo, Valeria Sandoval, me he convertido exactamente en quien necesitaba ser, no a pesar de mi pasado, sino a través de él. Cada traición me hizo más sabia, cada rechazo me hizo más fuerte, cada lágrima regó las semillas de mi imperio, y ahora estoy aquí. En la cima. Con mi hijo genio. Mi éxito innegable. Y el hombre que me destruyó reducido a un rol de reparto en mi historia triunfal. Esto es venganza, esto es victoria, esto es justicia, y es gloriosamente dulce.